Eh, Vamos a seguir con la teoría. Vamos a ver el tema de las tensiones inducidas debido al campo de dispersión, porque lo que hemos visto hasta el momento es el tema de las tensiones inducidas debido o producidas por el campo de entrehierro. Entonces le voy a compartir pantalla. Acá estamos con el tema del sesgado. Bueno, acá estamos entonces con la inducción de tensiones por campo de dispersión. La discusión, digamos, que vamos a realizar ahora está referida esencialmente digamos, a las tensiones debido a los campos de dispersión y la determinación de las reactancias que corresponden. Y eso se basa a continuación y se limita a la dispersión en arrollamientos de fase. La inducción de tensiones por campo de dispersión en arrollamientos polifásicos es lo que vamos a analizar primero. Entonces quiere decir que la parte del flujo debido a la dispersión CS, el flujo concatenado, total concatenado por una bobina, bueno, acá vamos a tener que ir a la otra parte, ya lo vemos. Acá está. Según la ecuación esa que habíamos visto oportunamente, que es igual a E sub delta más E sub S, o sea, E sub delta era la tensión inducida debido al campo de entrehierro y la E sub S, la tensión inducida debido al campo de dispersión. Entonces es responsable por la inducción de tensiones, de las tensiones de dispersión. O sea, se refiere al campo de dispersión. Según se dijo, también se llama flujo de dispersión concatenado por una bobina o por una fase completa de un enrolamiento polifásico a los flujos que concatenan con la bobina o la fase considerada y no concatenan con ningún enrollamiento situado del otro lado del entrehierro. Por lo tanto, los flujos de dispersión pueden deberse a corrientes que circulan por la misma bobina o fase considerada o por otros arrollamientos situados del mismo lado del entrehierro. Además de los flujos de dispersión propiamente dicho que se ajustan a la anterior definición, acá se va a considerar también los flujos de dispersión como flujo de dispersión a los flujos de entrehierro de las armónicas espaciales, de la inducción debido a corrientes que circulan por arrollamientos situados del mismo lado del entrehierro que el arrollamiento considerado. O sea, acá tenemos en cuenta lo que se llama la dispersión de armónicas o dispersión diferencial. Y estos flujos están incluidos en el flujo, que eso ya lo hemos visto oportunamente, estaban incluidos en el flujo psi delta, que aparece en la ecuación ya vista, de psi igual a psi delta más psi s. Ahora, con la sola excepción de la tensión inducida por los campos giratorios de las armónicas de la inducción, que es una tensión de rotación, las tensiones de dispersión van a ser tensiones de transformación.
Por lo tanto, en consecuencia, puede escribirse con la salvedad apuntada que la tensión inducida de dispersión, E sub S, va a ser igual a menos la derivada de si S, o sea, del flujo, flujo total concatenado de dispersión, respecto del tiempo. Eso le llamamos expresión 97. Ahora, como las líneas de campo de los flujos de dispersión se cierran normalmente por medios que no son ferromagnéticos, entonces podemos suponer una proporcionalidad entre el flujo CS y la corriente que lo produce. Es decir, que las correspondientes inductividades van a ser llamadas, lógicamente, inductividades de dispersión. La mayor parte de estas inductividades va a estar constituida, por supuesto, por la autoinducción de la bobina o fase considerada, aunque también van a existir inducciones mutuas entre bobina y fase vecina que pueden ser importantes, como ser, por ejemplo, la inducción mutua entre el lado de bobina que ocupan la misma ranura. Va a existir también un fuerte acoplamiento mutuo, digamos, entre la jaula interna y externa, por ejemplo, y un enrollamiento de cortocircuito de doble jaula. Hay el rotor, el doble jaula, que eso sirve para limitar la corriente de arranque. Ya lo vamos a ver eso oportunamente. Entonces, entre digamos, los contornos de una jaula y la otra hay un cierto acoplamiento mutuo, como dice acá. En enrollamientos polifásicos de fase de dos capas con paso acortado, por ejemplo, van a existir ranuras ocupadas por lado de bobina de distintas fases. Y estas fases también están acopladas inductivamente por flujo de dispersión. Por lo tanto, en un enrollamiento trifásico simétrico, las autoinducciones de dispersión de cada fase, que la vamos a llamar L sub SS, son iguales por razones de simetría. Y lo mismo va a valer para las inducciones mutuas, es decir, flujo de dispersión, de inducciones mutuas LSM, que sería entre dos fases cualquiera. Entonces quiere decir que para el flujo de dispersión concatenado, por ejemplo, por la fase A, tendríamos lo siguiente, que si sub AS, o sea, el flujo total concatenado de la fase A, o sea, de dispersión, va a ser igual a LAS por IA más LSM por IB más IC. Recordemos que este es el flujo de dispersión y este subíndice M estaba indicando que, digamos, como dice acá, que se refiere a dos fases cualesquiera. Acá están las otras dos fases. Quiere decir que para las fases B y C, es decir, la distancia mutua que hay acá, valen expresiones análogas. Y a causa de la dispersión simétrica de la fase en la periferia de la máquina, quiere decir que la inducción mutua LSM va a ser negativa. Por eso que en servicio trifásico simétrico, nosotros sabemos que la suma de las tres corrientes va a ser igual a 0, y A más IB más IC igual a 0, instante a instante, pues son valores instantáneos de corriente. Eso cuando es un sistema trifásico simétrico. Por lo que puede escribirse entonces, si nosotros hacemos caso a esto, para el flujo de CAS, va a ser igual, hemos dicho, a LAS por IA más LSM por IB más IC. Entonces, como IA más IB más IC igual a 0, quiere decir que IB más IC, despejamos, es igual a menos IA. Lo reemplazamos acá en esta expresión y le va a quedar que CAS va a ser igual a LAS por IA menos, nos quedaría LSM por IA. Si nosotros acá sacamos factor común y sub A, nos va a quedar que CAS va a ser igual a LAS menos LSM por IA. Y esta diferencia, LAS menos LSM, la llamamos LS, que esa va a ser la expresión 99. Entonces, debido al hecho
de que LSM, como estamos observando acá, es negativa, quiere decir que LS, esto que está acá, siempre va a ser mayor que LAS. Y bueno, es obvio, porque esta diferencia va a ser positiva. Entonces, en una fase de una máquina polifásica, se distinguen básicamente tres tipos de flujo de dispersión. ¿Y cuáles son? Vamos a tener el flujo de dispersión de ranuras, el flujo de dispersión de cabezas de bobina o frontal, y el flujo de dispersión diferencial o dispersión de armónicas. Entonces, a causa del hecho de que los flujos de dispersión y las tensiones inducidas por estos son proporcionales a las corrientes de carga, y se resulta cómodo considerar a las tensiones inducidas como tensiones de reactancia. O sea que es costumbre por esto que en vez de hablar de flujos y tensiones inducidas, se habla de flujos y reactancias de dispersión. Y a continuación se analizarán las expresiones para los tres flujos de dispersión y sus correspondientes reactancias para el caso particular de arrollamientos trifásicos. ¿Cuáles son los tres? Estos que están acá. Dispersión de ranura, dispersión de cabeza, de bobina frontal y flujo de dispersión diferencial o dispersión de armónicas. Entonces vamos a analizar este primero. Dispersión de ranuras. Acá está, ¿ves? 1 romano, dispersión de ranura. Vamos a considerar el caso más general de arrollamiento de dos capas con paso acortado. Acá tenemos una figura, la figura 6.5, A y B. Estas serían ranuras semicerradas. La figura 6.5A sería para un arrollamiento de dos capas. Acá hay una capa, acá hay otra capa. Y la B sería para el arrollamiento de una capa. Acá se han indicado algunas dimensiones, como ser, esto le llamamos B1, esto es H1', H', esto es H1' nuevamente, esto va a ser H2, todo esto sería H1, esta distancia sería H3, esta otra sería H4, porque la ranura viene así, hace esto y hace esto, o sea que todo esto es hierro, y esto es B4. Y acá, bueno, acá lo mismo para la parte B, para el arrollamiento de una capa, lo mismo, o sea, B1, el mismo significado que tiene acá, directamente tenemos acá esta distancia que es H1, no tengo esa subdivisión que tengo acá porque son de dos capas, tengo H2, tengo nuevamente H3, H4 y B4. Y acá se ha graficado la inducción de dispersión de ranura en función de X, o sea, de un camino, que nosotros ya lo vamos a analizar, y me va a dar una gráfica de esta naturaleza. O sea, va creciendo acá, acá se mantiene constante la inducción, vuelve a crecer y se vuelve a mantener constante. Y acá directamente crece abruptamente para mantenerse constante la inducción BS, digamos, para este tramito de H2. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Como dice, se considera el caso más general de arrollamiento de dos capas con paso acortado. En la figura sería la 6.5A, como hemos visto, donde tenemos en corte una ranura semicerrada que puede ser de un estator o de un rotor, en la que pueden verse, por ejemplo, dos lados de bobina, que es lo que tengo acá en la figura 6.5A. Y en la figura, como lo hemos mencionado hace un rato, se indican las dimensiones de la ranura y de los lados de bobina, así como la distribución de la inducción de dispersión en la ranura, que nosotros vamos a determinar a continuación. O sea, esta gráfica que está acá, para este caso, y esta otra gráfica para el caso, digamos, de la figura B. Acá se ha hecho un dibujo
Fíjense ustedes, tengo una máquina acá de entrehierro constante. Supongamos esto puede ser el estator, y donde están las ranuras, esta podría ser el rotor. Acá tenemos conductores, el lado de bobina, por ejemplo. Supongamos que acá esté la corriente saliendo y acá la corriente entrando, y fíjense lo que hacen las líneas de campo. O sea, acá atraviesa el entrehierro, no hay problema, acá también, pero acá hay una línea de campo que no pasa a través del entrehierro, sino que viene por acá. Lo mismo sucede acá, con esta parte. Si nosotros observamos, hacemos la ampliación acá en detalle, supongamos de esta ranura, cuando tengo un conductor acá, de arrollamiento, que tengo una corriente entrante, aplicando la regla del tirabuzón, digamos, voy a tener líneas de campo en sentido horario, y fíjense en cómo acá es como que viene la línea de campo, atraviesa acá el entrehierro, viene, vuelve, así de esta manera, pero hay líneas de campo que empiezan a atravesar, que atraviesan esta parte, digamos que es aire, no es material, no hay material ferromagnético, hace esto. Incluso hay líneas de campo que atraviesan material que no es ferromagnético, que es, por ejemplo, el cobre, que está haciendo esto. Eso es campo de... Esto que tengo acá, no el que pasa a través del entrehierro, sino todo esto, sería campo de dispersión. Lo mismo acá, esta parte y esta parte. Dispersión de ranura, que se llama. Entonces, quiere decir que para el cálculo del flujo de dispersión de ranura, vamos a suponer que la permeabilidad del hierro tiende a infinito. Si la permeabilidad del hierro tiende a infinito, quiere decir que estamos considerando que la resistencia magnética o reluctancia tiende a cero. ¿Por qué? Porque la resistencia magnética o reluctancia es inversamente proporcional a la permeabilidad. Entonces quiere decir que la única reluctancia que tendrán que vencer, si es digamos, un hierro perfecto, la única reluctancia que van a tener que vencer las líneas de dispersión va a ser la representada por el material que no es ferromagnético, de la ranura, que puede ser cobre o aire. Acá en este caso ve cobre, pero en esta parte, bueno, supongamos aislación, pero podría considerarse que es aire. Aire, ve, aislación también, etc. Cuando el flujo atraviesa la ranura, desde una cara hacia la opuesta, supongamos acá, ¿ve? Está atravesando, si el arrollamiento supongamos que tenga Q ranura por polo y fase, y bobinas de paso acortado en esa ranura, vamos a tener una zona bobinada Q menos S, lado de bobina por grupo que se encuentra en la misma ranura, con otro lado de bobina de la misma fase. Y ese lado de bobina por grupo que se encuentran en la misma ranura con otro lado de bobina de otra fase. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular en primer término el flujo de dispersión concatenado por el lado de bobina situado en el fondo de una ranura. Y vamos a suponer que el otro lado de bobina, que ocupa la misma ranura, pertenece a la misma fase, que va a ser el caso de la figura 6.5a. Ahora, si se tiene supongamos, una distribución uniforme de la corriente en un lado de bobina, podemos escribir para la excitación y la fuerza de campo de dispersión en las distintas partes en las que se subdivide la ranura, podemos empezar a analizar por tramo. O sea, vamos a analizar el tramo entre 0 y H1', o sea, 0 menor que X menor que H1'. O sea, si volvemos acá a este dibujito, estamos analizando, digamos, esta parte, entre 0 y H1'. La excitación, que va a estar en función de X, en este caso, va a ser igual a esta expresión, a I por raíz de 2, por N por 3 sobre R,
por X sobre H1'. Y la intensidad o fuerza de campo, H de X, va a ser igual a θ de X sobre B1. Este I por raíz de 2 que vemos acá va a ser el máximo de la corriente de fase. N va a ser el número de espiras por fase. Este 3 que está apareciendo acá sería el número de fase. Esta R, que mayúscula, que aparece acá, el número de ranura de la máquina, por ejemplo. Entonces ahí hemos analizado el tramo 1. Para el tramo 2, que sería, acuérdense que después de H1' venía H', o sea, volvamos acá, esta parte. Entonces vamos a analizar, tramo 2, el intervalo para H1' menor que X menor que H1' más H'. Ahí la excitación y la fuerza de campo van a ser constantes. O sea que nuevamente, θ de X va a ser igual a I por raíz de 2 por N por 3 sobre N. Y para la fuerza del campo también va a valer la ecuación H de X igual a θ de X sobre B1. Vamos a analizar un tercer tramo, que sería el que le sigue, entre H1' más H' menor que X y H1. O sea, acá se va a agregar la excitación debida a la corriente en el segundo lado de bobina. Volvamos acá. Estamos acá, en esta parte. Estamos en el tramo 3. En donde la excitación, θ de X, va a ser I por raíz de 2 por N por 3 sobre R por X menos H' sobre H1'. Nos quedaría la expresión de la excitación. Y la fuerza de campo estaría dada por esta ecuación. H de X igual a θ de X sobre B1. Ahora, para un valor de X mayor que H1, la excitación va a ser constante y debida a toda la corriente de la ranura. O sea que θ de X va a ser 2 veces I por raíz de 2, N por 3 sobre N. Para un cuarto tramo, que sería cuando H1 es menor que X, es menor que H1 más H2, entonces quiere decir que para la fuerza de campo, nuevamente vale la ecuación H de X igual a θ de X sobre B1. Pero para H1 más H2 menor que X, menor que H1 más H2 más H3, el ancho de la ranura disminuye desde B1 hasta B4, es decir, estoy acá. ¿Ve? El ancho de ranura disminuye desde B1, que era todo esto, hasta B4, que es este pedacito. Entonces, para simplificar el tratamiento matemático, se va a suponer un ancho medio, que va a ser la suma de B1 más B4 sobre 2. Por lo tanto, en el tramo H1 más, o sea, en este intervalo H1 más H2 menor que X menor que H1 más H2 más H3, la intensidad o fuerza de campo, H de X, nos va a dar 2 θ de X sobre B1 más B4. En el sexto tramo se tiene nuevamente un ancho de ranura constante, que es igual a B4, es decir, cuando analizamos el intervalo H1 más H2 más H3 menor que X menor que H1 más H2 más H3 más H4. Eso significa que la fuerza de campo H de X es θ de X sobre B4 en este caso. O sea que el flujo concatenado, por un lado de bobina, que está situado en el fondo de una ranura, va a estar compuesto por la suma de los flujos parciales debido a la inducción de dispersión en los 6 tramos considerados. Quiere decir que psi sub B va a ser igual
a psi B1 más psi B2 más psi B3 más psi B4 más psi B5 más psi B6. O sea, el flujo de bobina en el tramo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que para estos 6 flujos parciales, ¿qué vamos a tener? Para el tramo 1, tenemos que la ilusión magnética o densidad de flujo B de X es mu0 por H de X. O sea que mu0, y para el tramo 1 H de X tenía este valor. O sea que va a ser igual a 3n por I por raíz de 2 sobre B1 por R por X sobre H1'. Entonces decimos que el diferencial de phi de X va a ser igual a Li por B de X por diferencial de X. O sea que el diferencial de psi B de X va a ser NB por esto. O sea, por Li por Dx de X, que es lo que tengo acá. Y por X sobre H1'. Resolviendo esto nos quedaría que va a ser igual a mu0, 3n por i raíz de 2 sobre b1 por r y por nb li por x sobre h1' al cuadrado diferencial de x. Si hago la integral, me va a quedar que si b1 es mu0 por esto, 3ni raíz de 2 sobre 1r por nb li sobre h1' al cuadrado por integral entre 0 y h1' de x cuadrado diferencial de x. Resolviendo esta integral, nos va a quedar, acá tenemos lo mismo, mu0, 3ni por raíz de 2 sobre b1r, nb por li, y cuando resuelva esta integral y conjuntamente con esto, se van a simplificar algunas cosas y nos va a quedar h1' sobre 3. En el segundo tramo, que tenemos que b de x va a ser igual a mu0 por esto, por 3n por i raíz de 2 sobre b1r. Es mu0 por h de x. Esto es h de x. Y el flujo, ya ponemos el resultado final, si B2 nos va a dar esto. Mu0, 3n por i raíz de 2 sobre b1r por nb li h'. Para el tercer tramo, la inducción B de x también es mu por h de x todo esto, o sea, 3n por i raíz de 2 sobre b1r por x menos h' sobre h1'. El diferencial del flujo concatenado en la bobina va a ser mu0 por 3ni raíz de 2 sobre b1r por nb li x menos h' sobre h1' por diferencial de x. Para calcular el psi, que vendría a ser psi b para el tramo 3, tengo que hacer integral. Entonces me queda mu0, 3ni raíz de 2 sobre b1r por nb li sobre h1', y acá tenemos la integral entre h1' más h' y h1 de x menos h' diferencial de x. Y resolviendo la integral esta, nos quedaría mu0, 3ni raíz de 2 sobre b1r, o sea esto, nb por li, cuando resuelvo esta integral me está quedando 3h1' sobre 2, que sería la expresión 10. Para el tramo 4, la inducción, que b de x es mu0 por h de x, me quedaría mu0 por, bueno, habría que reemplazar, por eso que me aparece el 6 este, 6n por i raíz de 2 sobre b1r, y el flujo, eso se lo puede trabajar matemáticamente, pero no tiene demasiado sentido. O sea, me queda si b4, mu0 por todo esto que está acá. 3ni raíz de 2 sobre b1r por 2nb li h2. Para el quinto tramo, volvemos a hacer lo mismo, cuando reemplacemos, vamos a llegar a esta expresión, b de x igual a mu0, 3ni raíz de 2 sobre b1r, por 4b1 sobre b1 más b4, y el flujo, después de hacer la integral y toda esa historia, nos va a quedar mu0, 3ni raíz de 2 sobre b1r,
que es lo que tengo acá, 4B1 sobre B1 más B4, que es esto que tengo acá, y por NB LIH3. Para el sexto tramo, lo mismo, B de X igual a mu 0 por H de X, reemplazando y haciendo algunos, acomodando un poco eso, nos queda esta expresión. 3NI raíz de 2 sobre B1L por 2B1 sobre B4. Y el flujo para el sexto tramo, el resultado final sería este. Mu 0, 3NI raíz de 2 sobre B1L por 2B1 sobre B4. Por NB, LI, H4. Bien. Entonces quiere decir que una bobina cualquiera, en un arrollamiento de dos capas, tiene uno de sus lados en el fondo de una ranura y el otro en la parte superior de otra ranura. Entonces quiere decir que para encontrar el flujo de dispersión de ranura total concatenado por una bobina, habrá que agregar, por lo tanto, los flujos parciales que ya han sido ya calculados, concatenados por el lado de bobina situado en la parte superior de la ranura. Entonces, si procedemos en forma análoga a lo que se hizo anteriormente, se pueden distinguir 4 tramos correspondientes a otros tantos flujos parciales. Si observamos la figura 6.5a, vamos a analizar, estos serían los 4 tramos, o sea, de H1' más H' menor que X menor que H1, este segundo tramo que sería H1 menor que X menor que H1 más H2, el tercer tramo de H1 más H2 menor que X menor que H1 más H2 más H3, y el cuarto tramo de H1 más H2 más H3 menor que X menor que H1 más H2 más H3 más H4. Serían los intervalos a considerar. Entonces quiere decir que para los correspondientes flujos concatenados parciales va a resultar, si los lados de bobina de la ranura pertenecen a la misma fase, para los 4 tramos, acá tenemos las ecuaciones 114, 115, 116, 117. Esta sería la ecuación final ya del flujo que le llamamos si B1', si B2', si B3', si B4'. Entonces quiere decir que vamos a tener 10 flujos concatenados parciales. Los 6 anteriores más estos 4 son 10. Por eso dice que la suma de los 10 flujos concatenados parciales, es decir, 6 correspondientes al lado de bobina situado en el fondo de una ranura, que es lo que hemos analizado, y 4 al lado de bobina situado en la parte superior de una ranura. Entonces nos va a dar el flujo total de dispersión de ranura concatenados por la bobina y operando, o sea, habría que sumar todo eso, los 6 eso y más los 4, y nos va a quedar esta expresión. Si B igual a mu 0, 3NI raíz de 2 sobre 1 por L, por NB, LI, por todo esto que está acá entre corchetes. Bueno, y acá se hizo un arreglo de tal modo que se sacó para afuera esto, nos queda 12 mu 0 NI raíz de 2 sobre L, NB por LI, quedando de esta, o sea, de esta manera, acá entre corchete, que vendría a ser la ecuación 118. Quiere decir que si el arrollamiento, supongamos, tiene A ramas en paralelo, el número de bobinas que va a haber en serie por fase va a ser R sobre 3A. O sea, quiere decir que para el número de espiras en serie por fase va a resultar N igual a R sobre 3A por NB. O sea, NB y este R sobre 3A que me está dando el número de bobinas en serie por fase. Quiere decir que para el flujo concatenado por fase, si de fase, tengo que multiplicar este R sobre 3A por si B, por el flujo, digamos, del arrollamiento, de esa fase. Quiere decir, reemplazando,
nos va a quedar que psi de fase nos va a quedar que es igual a todo esto, que es la ecuación que nosotros le llamamos 120. Y si nosotros tenemos en cuenta la expresión de que n era R sobre 3A por NB, y si recordamos que el R, que era el número total de ranura de la máquina, es 2P por Q y por M, este 2, porque acuérdense que era de 2 capas. Y esto va a ser igual a 6P por Q. Entonces quiere decir, o sea, ¿por qué 6? Porque M vale 3, porque estamos hablando de 3 fases. Entonces 2 por 3 me aparece este 6, P por Q. Y bueno, finalmente nos va a resultar, o sea, reemplazando acá, que psi de fase es igual a todo esto. Entonces hemos reemplazado el R, que está acá, y bueno, se ha hecho algunos arreglitos matemáticos ahí y nos está quedando esto. Si dividimos por la corriente I por raíz de 2 y multiplicamos por 2pi por la frecuencia, se obtendría la reactancia de dispersión de ranura por fase, que estaría expresada en ohm. Acuérdense que la reactancia era omega L. Entonces el omega es 2pi por la frecuencia, y bueno, y el L, que está en función del phi de fase, de psi, por eso que reemplazando, digamos, todo eso, me queda la reactancia de dispersión XSR, de reactancia de dispersión de ranura, que va a ser igual a todo esto. Entonces habría que tomarse el trabajo de reemplazar. Y nos quedaría la ecuación 122. El LI, que hemos dicho, el largo ideal de la máquina, se expresa en metros. O sea que el resultado es válido para devanados trifásicos de 2 pasos sin paso acortado. Ahora, si se tiene bobina, suponiendo el caso con paso acortado, que tengamos ese paso de ranura, quiere decir que va a haber 2P por Q menos S ranuras ocupadas por la bobina, de la misma fase, y 2P por ese lado de bobina situados en la parte superior de la ranura. O sea que con un lado de bobina que pertenece a otra fase en el fondo de la ranura y 2PS, el lado de bobina situado en el fondo de la ranura, con un lado de bobina perteneciente a otra fase, supongamos, en la parte superior. Entonces quiere decir que para bobinas cuyos lados están en la misma ranura, con lados de bobina de la misma fase, el flujo concatenado puede calcularse usando la ecuación esa de Seebeck que acabamos de ver. Y para el restante habrá que tener en cuenta el desfasaje o desfase que de las corrientes en los lados de bobina de la misma ranura. Y la expresión, esa que aparece entre el corchete, acá en la ecuación de la reactancia de dispersión de ranura, esto, expresión del corchete, se conoce como permeancia geométrica de ranura. Y se designa por lambda R, o sea que lambda R, que es la permeancia geométrica de ranura, está en función de la forma y de las dimensiones de la ranura y de los lados de bobina. Y aquí está, ¿ves? Porque está en función de H, de todos los H y los B que hay, que se han indicado. Ahora, se indican a continuación las permeancias geométricas de ranura para devanados trifásicos de una y de 2 capas con ranuras semicerradas y abiertas. Para el caso por supuesto que esto no se aprende de memoria, porque son expresiones semi-empíricas, digamos. Para el caso de devanado de 2 capas, el caso de ranura semicerrada, que sería el caso de la figura 65A, vamos a tener, si es sin paso acortado, habría que ver la ecuación de XSR. O sea que si es sin paso acortado,
la permeancia geométrica sería esto que está acá. Ahora, si es con paso acortado, lambda R tiene este valor. Claro, un 1 sobre 4B1 por todo esto que está acá, más este producto que hay acá de corchete. Si W, el ancho de bobina, se supone acá que W sobre tau P es mayor o igual a 2/3. Para el caso de ranuras abiertas, este sería el caso, porque de hace rato era de ranuras semicerradas. Para ranuras abiertas tenemos la figura 66A, tenemos acá, ¿ven? B1, H1, prim, H', H', tenemos H2 y H1'. Y pero ya el B4, ese chiquito, no existe. Esto sería ranura abierta para una reveste de 2 capas y acá para una capa. Ahora, si es sin paso acortado para ranura abierta, lambda L, o sea, la permeancia geométrica de ranura, tiene este valor que me da la ecuación 124. Y si es con paso acortado, también acá. Este valor que me da la ecuación 125, bueno, acá está cortado, ¿no? Que sería W sobre tau P mayor que 2/3. Y para el caso de devanado de una capa, que sería este caso, o sea, ranuras abiertas pero devanado de una capa, que sería la figura 66B, bueno, acá primero la 66B, lambda R sería H1 sobre 3B1 más H2 sobre B1. Y si es semicerrada, que sería para el caso de la 65B, que esto mismo, nada más que está semicerrada acá, la expresión, digamos, sería esta, de lambda R, que sería la expresión 126. Ahora, cuando tenemos máquinas con entrehierros grandes, en caso de máquinas sincrónicas, se debe agregar, dice, un término adicional a la permeancia de ranura para tener en cuenta la llamada dispersión de cabeza de diente. Y esto se calcularía según la siguiente expresión. Lambda K se llama, que va a ser igual a esto que está acá. 5 delta sobre B4, todo sobre 5 más 4 delta sobre B4 por BP sobre tau P. O sea, esto está, BP, el ancho de la zapata polar. Esto está obviamente muy relacionado con la construcción de la máquina, fundamentalmente. Si tenemos máquinas de entrehierro chico, la dispersión de cabeza de dientes no se calcula, ya que se considera incluida en la reactancia de dispersión diferencial, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, todo esto relacionado con la dispersión de ranura. Vamos a la dispersión de cabeza de bovino. Veamos un esquema, dice, para ubicarnos mejor. Vamos a suponer que tenemos hierro, acá no se ve, pero acá hay una ranura, y esto que sobresale acá sería la cabeza de bovina, se le hizo un corte. Entonces tenemos campo acá de entrehierro, pero acá tengo líneas de campo dando vuelta. Quiere decir que no está dibujado acá, pero acá es como si tuviese corriente entrante, por eso que tiene este sentido. Acá tenemos un corte longitudinal, ¿ve? De campo de entrehierro, en este caso, y de dispersión de cabeza de bovina, que es lo que tengo acá a la derecha. La expresión con la que se calcula la reactancia de cabeza de bovino frontal y un devanador trifásico sería esta expresión. XF sub R igual a 1,6 pi cuadrado por F, n cuadrado sobre P por lambda S por 10 a la menos 8, expresado, ¿no? Donde este lambda S que tengo acá sería la permeancia geométrica, que tendría esta extraña dimensión, que sería centímetros, porque está, digamos, en el sistema CGS. Los
esfuerzos hechos por diversos autores para llegar a expresiones analíticas, dice que permitan determinar lambda S, esas permeancias geométricas a partir de características físicas de los arrollamientos, no condujeron a resultados satisfactorios. Claro, la compleja distribución que van a tener las líneas de campo en la zona de cabeza de bobina, influenciada por la forma de y por su proximidad al hierro y a las cabezas de bobina de otra fase, hace que la solución analítica del problema solo sea posible haciendo una serie de suposiciones simplificatorias, claro, porque nunca nadie ha visto un campo magnético o le sacó una foto en la cabeza de bobina como para decir, bueno, esto es así, voy a hacer así. Entonces, como consecuencia de esto, los resultados a los que se llega no guardan una correlación satisfactoria con valores obtenidos de ensayos a veces. Acá se van a indicar a continuación algunas expresiones que se usan en la práctica, que son de origen semiempírico, en el cálculo del lambda S, para distintos tipos de devanados trifásicos. Para el caso de devanado, por ejemplo, de una capa, si nosotros llamamos LS al largo de la cabeza de bobina, expresado en centímetros, y le llamo tau P' al paso polar medido en la mitad de la ranura, vamos a tener que para máquinas asincrónicas, con las cabezas de bobina dispuestas, supongamos, en dos planos frontales, lambda S respondería a esta expresión. Para máquinas asincrónicas con cabezas de bobina, si están dispuestas, para dos planos frontales, si está dispuesta en tres planos frontales, el arrollamiento, lambda S tendría esta expresión. Y acá los valores indicados valen tanto para el devanado del estator como el rotor, si es de anillo rozante, como cuando el rotor es de jaula con anillo de cortocircuito adyacente al hierro. Ahora, si los anillos, supongamos, están separados del hierro, puede decir que esté algo separado, los valores de cálculo deberían multiplicarse por 0,9. Sí. Y bueno, cuando vos ejecutas un arrollamiento, acordate, si son tres fases, o sea, vos vas, por ejemplo, de una ranura a otra, al fondo de la otra ranura, ¿no es cierto? Y vas haciendo así. Una vez que vos vas avanzando, supongamos para una fase, supongamos que vos has hecho todo eso de una fase. Ahora agarrar la otra fase, no podés ir por el mismo lugar, ¿me entendés? En lo que hace a la cabeza de bobina, porque estarías chocando con el plano que has ocupado para hacer esa fase. Entonces tendrías que avanzar un poquito para, digamos, hacer la ejecución de esa segunda fase, por ejemplo, en otro plano frontal. ¿Me entendés? ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Claro, pues, claro, van cruzándose, pero no podés ocupar un lugar que ya ha sido ocupado anteriormente en el espacio. Por Profe, eso tenés que ir a otro plano. ¿le puedo explicar de una manera sencilla al compañero? Bueno, dale, dale. Sí. Bueno, vos que haces bobinado, explicale. A ver. Para que más o menos te dé una idea, vos cuando ejecutas la bobina, vos ejecutas la bobina cuando la haces en dos planos y supongamos tener dos grupos de bobina por fase, un grupo de bobina lo hace de un tamaño y el otro grupo de bobina lo hace de un tamaño menor que calza por dentro del primer grupo. Entonces las bobinas van calzando una al frente en el estator de la otra. Y cada 120 grados se van disponiendo las otras bobinas.
Entonces, ¿qué pasa? Las que son más cortas entran por dentro de las que son más largas. Entonces, eso es en dos planos. Ese concéntrico, ¿verdad? No sé si me he explicado bien. O sea, una tiene un tamaño un poco más, una es larga Claro, y la que va de frente es más corta. Es como que va por dentro, donde termina el espesor, digamos, de la cabeza de una, comienza el espesor de la cabeza de la otra que va al frente. ¿Me explico? Y en tres planos va a tener tres tamaños de bobina distintos. O sea, el largo que vos tenés, digamos, el largo que vos tenés en la cabeza de bobina, ¿verdad? Que tiene dispuesta diametralmente el mismo. Lo que varía es en la longitud de la bobina que va en la ranura. así es. La longitud de la bobina, el largo de la bobina dentro de la ranura. Va a tener tres largos Entonces, claro, entonces diferentes. no es como el concéntrico. A ver, Claro, no Inge, es como el concéntrico. usted siga la clase, le voy a tratar de buscar una bobina para que vea al compañero, a ver si tengo alguna mano acá. Ajá. ¿Tenés algo a mano? Claro, lo que pasa que acá el amigo Rodríguez tiene un taller de bobinado en la casa y bueno, y tiene, y hace todo ese tipo de cositas. No, no en máquinas grandes, sino en máquinas de mediana potencia, digamos. Vamos a esperar a ver si tiene algo para que lo muestre. Bueno, hasta que venga Rodríguez, entonces decimos que los valores indicados acá valen para el devanado del estator, tanto cuando el rotor es de anillo rozante, como cuando el rotor es de jaula con anillo de cortocircuito. Entonces, adyacente hemos dicho al hierro, si los anillos están separados el hierro, los valores de cálculo se multiplicarán por 0,9. Y para el Inge, caso de máquinas sincrónicas, nos le queda, ahora un segundito, que lambda S 0,6 por LS menos 0,5 tau P'. Espérate un cachito y ya le muestro, ya voy a terminar con esto. ¿Ah? ¿sí? Y para el caso de devanado de dos capas, ¿ve? Lambda S es igual a 1,13 por Fs al cuadrado más esto por M, donde M toma este valor. Y acá explica qué es cada cosa. Fíjese, H vendría a ser la longitud de la parte recta del lado de bobina que sobresale de la ranura, expresado en centímetros. Esta W que está acá, el ancho de bobina medido en paso de ranura. Este tau R sub M, que aparece acá, sería el paso de ranura medido en el medio de la ranura, expresado en centímetros. Este A sub B sería el ancho del lado de bobina aislado en la zona de la cabeza de bobina. Y esta D que aparece acá sería la distancia en aire que va a haber entre dos bobinas contiguas en la zona de la cabeza de bobina. Y el Fs que aparece acá sería el factor de cuerda de la fundamental. Entonces quiere decir que la ecuación esta de lambda S igual a 0,6 LS menos 0,5 tau P'. Vale tanto para estator como para rotor para las máquinas asincrónicas. Y para el estator de las máquinas sincrónicas va a tener esto. Lambda S 0,43 LS por Fs cuadrado, donde esta LS que tengo acá sería la longitud de una media espina en centímetros a la que se le descuenta la longitud neta axial de hierro de la máquina. Y el F es el factor de cuerda, la fundamental. Bueno, estas son fórmulas que salen, digamos, de la práctica. Bueno, antes de entrar a la dispersión diferencial, ¿quieres que te comparta pantalla? No, Inge, porque no sé cómo puede hacer para poner la cámara mía. Cuando yo esté hablando, seguro que va a aparecer en la pantalla.
Usted déjela de compartir nomás. Yo voy a correr la cámara para que se vea mejor. Sacar la O cámara sea, móvil. vos querés que deje de compartir. Sí, No hace falta. Bueno. En realidad. Perfecto. Ahí está. mira, no sé si la logran ver ahí. Ahí hay 3 bobinas que lo único que está variando es la longitud que No, a ver, tiene. no se te está viendo. ¿No se ve, Inge? No, Se ve tu nombre nada más. estás oscurecido. Qué raro porque a mí me ve. Bueno, ¿Se ve ahí, Inge? no. Ah, se desactivó tu cámara. Es que Y tu no cámara sé. está apagada. Parece que se desactiva la cámara. Es lo más probable. Capaz cuando los movidos se desactivan. Pues fíjate ¿Y si ahí no me se ve? desenchufado el USB, el cable USB. Parece que Capaz cuando sí. los movidos se desenchufó el cable USB. Parece que se desactiva la cámara. Claro, con los movidos el cable USB se debe enchufar su contacto. ¿Podés hacerlo? Y parece que no lo toma ahora. ¿Ahí me toma la cámara? No. El No. golpe dejó andar. Bueno, no importa. Ahí Desenchufala está. del Ahí está, USB ahí y está, ahí volvés a está. enchufar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se corta, cuando lo das vuelta se corta. Debe ¿Ahí se estar ve? tirante el No. cable. No, Sí, ahí se el corta. movimiento del cable Es lo cuando la saca. gira la cámara. No, la giré la cámara. Debe ser que es cortito el cable y se Yo sé que voy a hacer. Sí, debe tener un falso No la giré. contacto. Claro, no la giré la cámara. ¿Ahí se ve? No. No, no. Me la apaga la cámara cuando la giro. Sí, no la giré, poner las bobinas frente de tuyo, como estaba. A ver. Claro, déjala quieta la cámara, a ver si podemos. Ahí está. Ahí lo subí con el cuaderno. Mira. Ahí tenés 3 bobinas que si te pones a verla bien, el perímetro que tiene que calzaría la cabeza es uno solo. Lo que varía es la longitud, el largo, ¿ve? Ese largo que está ahí es lo que está variando. Ahí está, Entonces, ¿ves? ¿cómo serían los 3 planos? Un plano es esta cabeza que está acá, este el otro plano y este el otro plano, más chico. ¿Se comprende? Esto es una bobina que está hecho con 2 alambres en paralelo. No sé si se logran ver ahí los 2 alambres. Son 2 conductores en paralelo ahí. Y los 2 conductores van evolucionando con la bobina. Entonces, cuando esto se corta el devanado, se cuenta. Si supongamos da 60 espiras, en realidad tiene 30 por 2 en paralelo. ¿Ve? ¿Se comprende que los planos? Esta longitud es la misma. Lo que varía es lo que va dentro de la ranura, que es esta parte que está acá. Así es. Y al variar esa longitud, o sea, vos vas a un plano y la otra va a tener otra longitud hasta en otro Claro. plano, la cabeza de bobina. Sí, y cuando es 3 planos, cuando es 2 planos, generalmente va un grupo de bobina, va, digamos, si lo dibujara en un papel, un grupo de bobina va acá,
que tiene un plano más largo y el otro grupo va acá, el que tiene el plano más corto. Pues levántalo un poquito para que no se vea ahí. Ahí, Acercarla más a la cámara. acá, acá está, Ahí está. acá va Ahí ahí ve. una y acá va ahí la otra. Este es el plano más largo y este es el plano más corto. Cuando voy a poner la otra bobina de la otra fase, me va a calzar ahí y tiene el plano más corto. Y ya la otra del plano más largo, calza acá con esta y están dos cortas, un largo y dos cortas. ¿Se comprende? Ahí está. Van como Así es. enfrentadas. Van enfrentadas. La que va de plano largo va acá y la de corto va acá. ¿Sí? Y esas pertenecen a la misma fase. No sé si me logró hacer explicar ahí con el cuaderno. Entendido, Juan. ¿Está bien? Sí, sí, Perfecto. muchas gracias. Así es. Está bien explicado, sí. Bueno, sigamos. No, de nada, muchacho. Gracias, Juancito. Tengamos en cuenta que acá el amigo Juan Antonio Rodríguez es un ingeniero mecánico infiltrado, ¿eh? Un ingeniero espía que está aprendiendo el Claro. cálculo de motores. Bueno, Pensar, ingeniero, que yo soy alumno suyo hace 17 años más o menos, ¿no? Cuando usted comenzaba en mecánica. claro. El primer grupo de alumnos estaba yo, Y que antes bueno, había estado, en los primeros meses hemos tenido con Susana Herrera, ¿se acuerda? sí, sí. Y bueno, se te hizo la luz, por eso De golpe, has decidido estudiar ingeniería eléctrica, de golpe y sin querer. la verdad. Bueno, sigamos. Vamos a la dispersión diferencial, a ver si terminamos esto. Dice, al comienzo se consideró el flujo total concatenado por una bobina o un arrollamiento como constituido por dos partes. Es decir, que el flujo debido a la fundamental de la inducción en el entrehierro, que sí principal, digamos, fundamental, y el flujo de dispersión sí es. Ahora, como flujo de dispersión, hemos considerado además de los flujos de dispersión de ranura de cabeza de bobina, ya visto, el flujo concatenado debido a las armónicas espaciales de la inducción en el entrehierro. Ahora, nosotros sabemos que si excitamos un arrollamiento trifásico simétrico con un sistema trifásico equilibrado de corriente, van a aparecer en el entrehierro infinitos campos giratorios, debido a la fundamental y a las armónicas. El campo de la fundamental gira en el entrehierro a la velocidad sincrónica o de sincronismo. Y los campos armónicos van a girar, ya eso hemos visto, con velocidades que son inversamente proporcionales al orden del armónico. Por eso que a medida, acuérdense, que aumentaba el contenido armónico, la velocidad del campo giratorio para esa armónica era menor. ¿Se acuerdan? Entonces, tanto el campo fundamental ¿ve? Como los campos armónicos van a inducir en el arrollamiento que los crea tensiones, obviamente, de frecuencia fundamental. La suma de esas tensiones inducidas por los campos armónicos se llama tensión de dispersión diferencial. Y la dispersión diferencial eh, digamos, se ve solo en máquinas de entrehierro chico, o se tiene en cuenta, digamos, es decir, en máquinas asincrónicas. Y en las máquinas, por ejemplo, de entrehierro grande, como la máquina sincrónica, la podemos despreciar. Acá hay una ecuación que dice que la inductividad de entrehierro, L delta, que es igual a 8 sobre pi cuadrado, ya hemos visto esta, que por M1 sobre 2 por 1 sobre 2P
de la fundamental al cuadrado, más la sumatoria de ni igual a 3, 5, 7 hasta infinito, del factor de arrollamiento, digamos, sub 1 al cuadrado, sub ni. O sea, acuérdense que m es el número de fases, y el sub 1, podría ser un sub 1 acá o un sub 2. Lo que pasa que estamos hablando de acá de sub 1 por si es el estator, y sub 2 será que sea el rotor, por decir algo. Entonces, esto da la autoilusión total debido al campo de entrehierro de una fase de un arrollamiento B de M1 fase de servicio simétrico. Ahora, si nosotros, dice, si le restamos de L sub delta, de L delta, la parte debida a la fundamental sería esto por el Fn1 al cuadrado, nada más. Si yo le resto, no va a quedar la expresión esta, que le voy a llamar LPR, que va a ser L principal, que va a ser 8 sobre pi cuadrado, M1 sobre 2 por 1 sobre 2P, B mu 0 tau PLI por N1 Fn1 al cuadrado. Entonces quiere decir que la dispersión diferencial va a ser todo esto, L delta, menos LPR, que sería la autoilusión debida a la fundamental. Eso nos va a dar este resultado cuando yo haga esa resta. Un L diferencial que va a ser 8 sobre pi cuadrado, M1 sobre 2, 1 sobre 2P, mu 0 tau PLI sobre delta I, por N cuadrado sumatorio de ni igual a 5, 7, 11, 13, hasta infinito, de Fn ni al cuadrado sobre ni cuadrado. Esta expresión para la inductancia de dispersión diferencial es válida únicamente si no hay saturación en el hierro. O sea, quiere decir que trabajando en la parte recta de la curva de emanación. Ahora, si no hay saturación, es decir, si la caída magnética en el hierro es despreciable, la única reluctancia que debe vencer el flujo para recorrer el camino correspondiente a un polo era correspondiente al aire del entrehierro. Y esa reluctancia va a ser proporcional al entrehierro corregido delta de I, que no se lo sabemos, es igual al entrehierro real multiplicado por el factor de Carter, que eso ya hemos visto. Quiere decir que si hay saturación, es decir, si la caída magnética en el hierro del circuito magnético no es despreciable, se tendrá para la misma, entonces, corriente de excitación menor densidad de flujo en el entrehierro y por lo tanto, las autoinducciones, esa L delta y L principal, que sería la relación entre el flujo concatenado diferencial. La influencia de la saturación se tiene en cuenta en la ecuación de L diferencial multiplicado el entrehierro corregido delta de I por el llamado factor de saturación K sub S. Así que hay que tener en cuenta la saturación. O sea que el factor de saturación es un factor mayor que la unidad y que se determina durante el cálculo de la máquina, o sea, cuando se fabrica la máquina. Las máquinas asincrónicas modernas, valores aproximadamente 1 y 1,3. Quiere decir que la expresión de la inductancia de dispersión diferencial va a resultar en definitiva esta expresión. L diferencial igual a 8 sobre pi cuadrado M1 sobre 2 por 1 sobre 2P mu 0 tau P sobre LI delta I. Bueno, ahora este delta I lo estoy multiplicando por el factor de saturación por KS. Y acá me queda igual. N cuadrado por la sumatoria de ni igual a 5, 7, 11, 13 hasta infinito de Fn ni cuadrado sobre ni cuadrado. Ahora, si esta última ecuación, que es la 136, la multiplico por 2pi por la frecuencia, o sea, por omega, por la palabra, y particularizando para un número de fase M1 igual a 3,
obtendríamos en ohmio la reactancia de dispersión diferencial, porque parece que la reactancia X es omega L. Entonces, por eso estoy multiplicando por omega todo esto para obtener la reactancia. Entonces, quiere decir que la reactancia de dispersión diferencial para una fase de una máquina trifásica, con las longitudes en metros, nos quedaría esta expresión. X diferencial igual a 48 por Fn cuadrado sobre P por tau PLI sobre KS delta I por 10 a la menos 7 por la sumatoria de n igual a 5, 7 y 11 hasta infinito de Fni cuadrado sobre Ni cuadrado. Esta suma que aparece acá, esta, creo que está indicada acá, es función del número de ranura por polo y fase y del acortamiento de paso de las bobinas. Claro que él me lo está dando, ¿qué cosa? Este es el factor de arrollamiento. Entonces, los valores de sigma diferencial, que va a ser igual a este cociente que tenemos acá, se van a indicar en esta tabla que vamos a ver acá abajo, para distintos valores del número de ranura por polo y fase Q y del acortamiento de paso S. Quiere decir que en función de sigma diferencial, la expresión para la reactancia diferencial de dispersión por fase de lado trifásico me estaría quedando de esta manera. La reactancia diferencial igual a, bueno, la expresión que tenemos anterior, y acá me aparece el sigma diferencial. Y acá, una tabla, esta que tenemos acá, que la tabla 6.1 nos da el factor de dispersión ese sigma diferencial para arrollamientos trifásicos. Acá se indica día al cuadrado de sigma diferencial para distintos valores de Q y de S. Acá tenemos S, tengan en cuenta que el acortamiento de paso, y el valor de Q, o sea, el número de ranura por polo y por fase. Eso ya está tabulado. Bueno, ahí con esto más o menos estaríamos cerrando lo que sería el tema de las tensiones inducidas. Por supuesto que hay un práctico que habría que hacer, que sería el trabajo práctico número 4, sobre tensiones inducidas. Entonces, nosotros vamos a... El día lunes sabemos que es feriado, pero habíamos acordado que vamos a hacer un Zoom a las 19 horas para ver algunas cuestiones relativas al trabajo práctico número 3. Así que yo le voy a pedir que, por favor, pónganse a trabajar, traten de resolverlo, tienen el material para hacerlo, y lo discutimos, así como hemos discutido el trabajo práctico número 2. Ya les puse yo fecha de presentación 28, y bueno, después tenemos que ver el práctico también. O sea, no nos podemos dar demasiado corte. Si bien es cierto que es feriado el 21, pero el día 22, martes 22, tendríamos que empezar con otra cosa. Y eso, empezar con, o sea, damos el práctico, lo piensan, lo podemos, en otra clase podemos tratar de resolverlo, pero mientras tanto tendremos que ir avanzando con la teoría. Así que, así es, muchachitos, hay que trabajar. Y muy interesante acá lo que nos ha mostrado el amigo Rodríguez. Incluso por ahí él tiene unos videos también hechos, que después lo vamos a invitar para que los muestre. Vos tenés hecho unos videos, ¿no?
Sí, que si no le puedo armar ahí con el paso a paso de las fotos de los motores, un par de videos para que los muchachos vean cómo se va armando de a poquito, partiendo de donde van a quemado. Bueno, no sé si les interesa, capaz que no les interesa. Hay que preguntarle a los chicos. Que queden Sí, para sí, la sí, cátedra, Inge, Sí. No, está que bien. queden ahí los videitos sí, está bueno. explicados. Sí, lo que pasa es que yo le comento, yo ya conversé anteriormente acá con el amigo Rodríguez, eh, cuando estábamos, digamos, de forma presencial en la universidad, me mostró las cosas que estaba haciendo, los videos que había hecho. Me parece bastante lindo, ¿no? O sea, bastante interesante y, y aprovechando, digamos, que con él con muy buena voluntad lo ofrece porque él tiene un taller, digamos, de bobinado en la casa, se dedica, digamos, a hacer bobinado de algunas de máquinas eléctricas, de pequeña potencia, media potencia, bueno, grandes potencias ya no, pero no importa, o sea, como para tener una idea y dada la circunstancia que también estamos atravesando en lo que respecta a virtualidad, todo el aporte que se pueda dar, digamos, en ese sentido, bueno, bienvenido sea. Así que vamos en algún momento, ya voy a coordinar yo con Rodríguez a ver cómo lo hacemos, y bueno, se le pasa su video. ¿Estamos de acuerdo? Así, Inge. Ingeniero, Bueno, eh, con esto terminamos la clase de hoy. Así que entonces yo le voy a mandar por el grupo de WhatsApp, le voy a mandar el enlace para que participen, digamos, de alguna manera de esa clase práctica en lo que respecta al trabajo práctico número 3 que van a hacer que se va a hacer el día lunes a las 19 horas. Así que traten de trabajar, porque así como he hecho la vez pasada, que se ha ofrecido Brito, se ha ofrecido Prado, se ha ofrecido la chica Florencia Ríos, también que ha explicado ahí con muchas algunas cosas. Bueno, espero que algún otro compañero, y bueno, y hubo otro más, algún otro compañero también nos brinde su aporte en ese sentido. No, que no sean siempre los mismos, por favor. Eso es por el bien de ustedes, no porque si siempre trabajan los mismos, no tiene sentido. Yo ya sé que están trabajando. Me gusta ver qué es lo que están haciendo los otros. Eso es importante. Porque a lo mejor muchas veces no se hace porque tiene vergüenza, no se hace porque no ha podido, o lo hace y no sabe si está bien, está mal. Bueno, pero eh, el que no hace nada nunca se va a equivocar, si no hace las cosas, eso es obvio. Y se va a equivocar que las haga. Bueno, lo mucho, poco que hagan, lo exponemos, lo discutimos y listo, hay que perder ese miedo. Porque acá ustedes están para aprender. Y acuérdense que nadie nace sabiendo. Así que, por favor, traten de participar, digamos, en ese sentido. Bueno, no los demoro más. Vamos a descansar porque ya es tarde y mañana nos espera otro día. Mañana será otro día. Bueno, jóvenes, buenas noches y que descansen. Nos estaríamos viendo, si Dios ingeniero, mediante, el día lunes de la semana que viene, lunes 21 a las 19. Yo le voy a mandar entonces, mismo lunes le voy a mandar, en horas de la mañana o de la tarde, a la siesta, le voy a mandar el link de enlace. ¿Estamos? Así, Inge. muchas gracias, Así, ingeniero. ingeniero. Buenas noches. Bueno, de acuerdo, perfecto. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego, buenas noches.